No. Ay, mi madre. ¿Qué es esto, amigos? Era totalmente real. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos despertamos en el paraíso. Nos encontramos en El Nido, en Filipinas. Un lugar aspiracional, un lugar viral en las redes sociales. Estaba yo tranquilamente aquí navegando a ver qué hacía hoy y me encontré una cabaña sobre la roca frente al mar que se puede rentar. Y yo dije, ¿esto es real? O sea, ¿esto es real? Vean esta otra, playa privada, prácticamente. No totalmente, pero prácticamente. El patio de su casa es una playa. Hay una cabaña ahí, piedras. Y una persona como diciendo, ese podría ser usted. Así que ya la renté. No sé si acabo de ser brutalmente estafado, pero ya la renté. Así que nos chaneamos para que parezca que nos bañamos y salimos. Hoy les voy a mostrar como lo que hay detrás de estos lugares paradisíacos. Incluso si no me siguen... ¿Cómo que no me siguen en Instagram, amigos? Tenemos la misión de llegar a 1 millón allá. Vayan a seguirme, que eso me apoya un montón. Y además, ahí les cuento en tiempo real cómo está la cuestión, todo lo que vamos haciendo. Ahí les dejé que ustedes me preguntaran lo que quisieran saber de estos lugares que se han vuelto tan populares y que la gente viene aquí ya como un símbolo de estatus, de libertad, de lo logré. Estoy viajando por el mundo. Hoy les voy a mostrar como la otra cara, cómo es la vida normal de la gente aquí, fuera de las fotos perfectas y todo lo que se ve. Y voy a estar contestando también las preguntas que ustedes me dejaron por ahí. Y arrancamos con precios. Precios hay de todo tipo, por eso casi nunca les digo así puntualmente cuánto vale, porque ustedes pueden conseguir hostels que los precios son absurdos. Pero este tipo apartamento, que no se los voy a mostrar bien porque ya lo tengo despedazado. Todo esto es una montaña de ropa. Pero este apartamento vale $160 por noche para 2 personas. Incluye el scooter todos los días para moverse, incluye desayuno, incluye acceso a gimnasio de la zona, que ya se los voy a mostrar, e incluso incluye masajes diarios. Yo no he podido usar el masaje ni un solo día, pero incluye una masajista todos los días si usted quiere masajearse todos los días. ¡Ay, papantla! Esta es la peligrosa que está incluida. Estaba viendo que rentar una bicha de estas anda como en $12 el día, pero en estos lugares se da mucho que vienen nómadas digitales y se quedan un mes. Entonces si usted se queda un mes, queda como en $5 el día de una peligrosa de estas. Voy a aprovechar que vamos a ir al pueblo, que vamos a ir al gimnasio, para mostrarles la realidad, lo que la gente no enseña, que es donde uno se queda, cómo es que uno se mueve. Normalmente ustedes nada más ven estas fotos, estos lugares, que sí, son brutales, eso parece inteligencia artificial, pero este es el barrio. Aquí están mis hermanos, eso, dándole una papaya. La gente es muy tuanis. Este es un hotel tuanis que hay por aquí, lujosillo, y vean alrededor, esto es un barrio filipino. Otra cosa que les decía en el video que hice sobre el nido, sobre lo más turístico, es que esto sigue siendo muy local, muy local. Todo esto que hay por aquí son negocios locales. Vamos a ir aquí a la calle para que ustedes vean. Este es el pueblo. Esto que ustedes ven es el pueblito principal, aquí donde yo me estoy hospedando. Estos maleducados, esos triciclos, son los que mueven la gente aquí. Hay bastante tráfico, no crean. Hay que hacer su fila para salir. Vean, todo esto de aquí son supermercados locales, venta de frutas, un vivero. Vean los maleducados en fila. Los peligrosos. Muchos gringuitos también obviamente haciendo tours. Pero así se ve la cuestión. Esto no es instagramiable. Esto no es viral en Instagram. La vida normal de la gente aquí. Vamos a entrar al gimnasio, que es medio turbio. De hecho que si no es porque yo sé que está ahí, me daría miedo. Ojo la entrada al gimnasio. Nos metemos por un callejón. Vean aquí donde vive la gente. Todo esto de aquí son casas de los locales. Ok, unos triciclos por ahí parqueados. Vean las casitas. Gringuitos recién entrenados, y aquí es el gimnasio. Este lugar está enfocado más como en artes marciales, Muay Thai y cosas así, pero también tiene su parte de gimnasio que está incluida en el pago por el apartamento. Entonces así es como se ve. Se podría decir que es un gimnasio casi abierto. Cuando llueve tiran la cortina, pero ahorita que está haciendo solcito está abierto. Quiero que vean las casitas que están aquí a la par del gimnasio. Son casitas así. Antes del boom del turismo, esta isla estaba llena de pescadores, de agricultores, que de hecho todavía se pueden ver campos de arroz, se pueden ver búfalos que usan ellos para trabajar, y también hay mucho indígena nativo que viven en otras zonas de la isla. Dios mío, señor, álvame. Ay,
Amigos, estoy tratando de llevar una vida más saludable, porque viajando, imagínense comiendo muy mal o a veces no comiendo. Me han pasado diferentes cosas, gastritis, bajar de peso, subir de peso. Entonces estoy tratando de llevar una vida más saludable siempre que se pueda. Si les gustaría saber más sobre este cambio en la alimentación, en el ejercicio, cuéntenme por allá abajo y los motivo a que lo hagan. Vayan a caminar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Uno siempre cree que no tiene tiempo, pero es mentira. Sí hay, y usted lo sabe. Araya Motivation Fitness. A few minutes later. En lo que respecta a los precios de la alimentación, de la supervivencia, claro, algo hay que comerse. Depende mucho de ustedes. Pueden rentar un Airbnb y cocinar incluso. Pueden ir a negocios locales, dependiendo de cómo tengan ustedes el estómago, si les gustan los sabores de aquí de Filipinas o del país que ustedes estén visitando. He visto que los restaurantes locales pueden valer un 40% menos tal vez que los más turísticos. Esto es más turístico. Hoy tenía ganas de comerme una carnita. La Fabi quería una hamburguesa violenta, esta que ustedes están viendo aquí. Y nos encontramos que esta vale $9 y este sandwichito vale $8. La comida local puede valer $6, $5 tal vez, dependiendo lo que pidan. Por ejemplo, en un restaurancito más local, estos camarones al ajillo que están espectaculares valen $6 y un extra de arroz vale $1 más o menos. Y aquí les va un hack que les dije que me estoy cuidando un poco más. Yo no soy nutricionista, no me hagan mucho caso, pero busquen un videito ultra rápido de calorías. Puede durar 5 minutos tal vez, un video sobre qué son las calorías. Yo me pedí este sándwich que venía con papas fritas, les dije que no me trajeran las papas y probablemente no me voy a comer el pan, simplemente me voy a comer la carnita deliciosa, que es pura proteína y no van a ser tantas calorías como comerme las papas fritas, el pan y todo lo que trae el sándwich. Y una coquita cero, que igual es 0 calorías. Eso es súper importante si ustedes quieren subir o bajar de peso, las calorías. Puede que ustedes estén haciendo dieta y no logran bajar de peso simplemente porque están comiendo maní o semillas de marañón o algo que parece sano, pero tiene demasiadas calorías. Estamos listos. Tengo aquí la dirección. Vamos a ir a ver si este lugar realmente existe, si es como lo pintan, si nos estafaron o qué es lo que va a acontecer, mientras que les voy contando más cosas de estos lugares. Amigos, importantísimo, este video es patrocinado por Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo. Con un VPN como Surfshark, cuando usted se conecta a una red pública, en un aeropuerto, en una cafetería, en un hotel, pueden haber personas malintencionadas, hackers que les pueden sacar su información, la información de su tarjeta, de sus redes. Con Surfshark, con un clic se crea una burbuja de seguridad que los protege al navegar en la red. También, si ustedes quieren buscar ofertas en otros países, que muchas veces si ustedes van cambiando de ubicación, va cambiando el precio, o para algo tan simple como desbloquear el contenido en plataformas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, que en todo lado está bloqueado. Solo en Estados Unidos está la mejor biblioteca de contenido del mundo. Entonces se pasa a Canadá, a Estados Unidos y desbloquea el mejor contenido. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link con un precio especial para que lo aprovechen y 4 meses extra. Es importante contarles que ahorita estamos en temporada alta. Aquí hay una temporada en la que hay huracanes. Hace como 2 meses hubo un ciclón que arrasó con todo. Está la época de monzones. Entonces ahorita, como pueden ver, es la temporada hermosa, la temporada alta de verano. Por eso hay tanta gente y las cosas pueden ser más caras. Vamos a entrar a la ciudad principal. Es muy bonito andar por aquí, es como muy tranquilo, hay adornitos por todo lado. Cuéntenme si les gustan estos videos así como en moto. Podríamos hacer alguna seriecilla en moto. A mí me gustan las motos, no soy un experto, pero le podemos montar cámaras a una moto e irnos a hacer alguna ruta famosa. Algo que no me he encontrado aquí en Filipinas y específicamente aquí que es tan famoso, son 3 cosas que se ven en muchos otros lugares. No hay indigencia, no he visto prostitución, al menos a simple vista, y no he visto drogas tampoco. No sé si es algo que es penado muy fuerte aquí en Filipinas, pero si hay, están escondidos en algún lado, que probablemente sí hay. Siempre en todos esos lugares eso abunda, lastimosamente. Vean estas scooters aquí parqueadas en la calle, están en la pura acera, a la orilla de la calle, y todas tienen los cascos ahí puestos. Es un lugar donde he visto que hay bastante seguridad. Al menos uno deja la scooter en parqueos designados, le deja el casco, luego vuelve y ahí sigue. Eso es muy tuanis, sobre todo por ejemplo cuando uno va a la playa, quiere dejar las sandalias, el celular
celular, las cosas en la orilla. Qué estresante, por ejemplo en Brasil, que no se puede. Es imposible dejar sus cosas en la orilla. Es demasiado estresante. Imagínese usted va de vacaciones a estar estresado. En cambio, en un lugarcito así, donde hay mucha seguridad, o al menos donde la gente es honesta, es hermoso, porque usted va a lo que va, a relajarse, a meterse a la playita. Esta de aquí es la iglesia católica. Recuerden que en Filipinas son 90% católicos más o menos. Entonces aquí está la iglesia en el pueblo. Eso, mi hermano. Parece que llegué al destino, pero yo no veo la playa, no veo una cabaña. ¿Qué está sucediendo, amigos? Esta historia acaba de agarrar un giro inesperado. Aquí es donde le toman a uno la reserva y la cuestión, pero ahora tenemos que esperar que venga alguien porque a la cabaña solo se puede llegar en bote. Imagínense, ahora sí mi expectativa se fue a las nubes. Al parecer, esto va a ser real. No se nos puede ir, no. Tenemos que seguirla a ella. Ella nos va a llevar al punto de partida. Ella nos va a llevar al inicio de la misión. Tengo un problema y es que ella lleva la señal pegada. Entonces cada vez que paramos, no sé si se va a mandar para allá o no. Estamos entrando a un callejón y al fondo veo el mar. Esto me gusta. Esto pinta bien. Que por cierto, vean que aquí viven puros locales, negocios locales, lo que tanto les he venido diciendo. Hace un rato les hablé de la seguridad y la cuestión, pues esta bicha va a tener que pasar la noche aquí con los cascos encima. Ya veremos si realmente es tan seguro. El siguiente paso es literalmente meternos al mar. Hay que llegar al bote para seguir avanzando. Ojo con esta araña, papá. Esta es bien pequeñita. ¿Qué dice, compadre? ¿Cómo está? Todo bien. Cuando yo visito lugares así, yo me pregunto cómo los construyeron y además, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién dijo? Vamos a jalar materiales en bote y vamos a hacer una cabaña allá, encima de las rocas. ¿Cómo funcionará la ley aquí en Filipinas sobre eso? No. Ay, mi madre. ¿Qué es esto, amigos? Era totalmente real. Playita prácticamente privada, a menos que alguien venga aquí en bote también. Cabañita sobre la roca en la selva. Caballeros, los invito a desembarcar en mi isla. Claro, durante 24 horas. Esto es mío. Puedo decir que pertenece por ahora. Salamakpo. Me dejaron un kayak por si quiero salir, por si ahora me dan ganas de ir a cenar, agarre el kayak, reme y vaya y coma. De noche, sin luz, probablemente. Primera impresión. Están sintiendo lo mismo que yo. No fuimos víctimas de la inteligencia artificial. El lugar es real. Vean, no aguanto las ganas de ir a meterme a la playita. La casita está levantada como en pilotes y está toda hecha de madera. Funciona todo con paneles solares y con estas baterías que son como baterías de taladro. Se meten aquí y aquí usted puede cargar los dispositivos, las cosas. Hay una pequeña lucecita que esa es la que nos va a salvar en la noche. Tenemos banquitos como de bambú igual en madera. Hay cocina de gas por si usted quiere traerse el arroz, tirarse ahí un arroz frito. Todos los utensilios de cocina. Hay una hielera llena. ¿Qué es este servicio, amigos? No me digan. ¡Oh! Birrita congelada. ¿Se imaginan? El agua de consumir y de lavarse las manos, todo es así en tarros. Esta es agua no apta para consumo. De hecho, me dijeron que el agua del nido para los turistas es peligrosa, que es mejor no usarla ni para lavarse los dientes. Entonces hay un garrafón con agua limpia. Mesita interior por si uno se cocinar la cena y quisiera comer aquí. La cama con el mosquitero. No sé qué tan caliente va a ser, eso sí, porque ahorita está bastante caliente. No sé si en la noche tal vez entra un viento frío, pero no veo ventilador por ningún lado. Excelente servicio. Incluye patas de rana, incluye mascarilla para snorkeling, incluso una camita inflable para tirarse en el mar. Eso sí, Dios guarde un apretón en el estómago a la 1 de la mañana. Porque vean lo que hay que recorrer para ir al baño. Además, aquí se pueden ver también las bases de estas construcciones. Actualmente en Filipinas existe una ley como en Costa Rica que de la playa ciertos metros para adentro es público. Entonces, en teoría esta es una construcción ilegal, pero que puede que la hayan hecho antes de la ley. Entonces la ley no es retroactiva, algo así. Pero bueno, aquí tallaron la piedra, parece, e hicieron las escaleras para ir al trono. Pero vean ustedes, tengo que venirme aquí entre la selva. ¡Ay, no! Está cerrado. La llave debe estar allá. Ahora sí. ¡Hala!
¡Diablos! Pero esto está lindo. Más fino que mi baño. Con cerámica y toda la cuestión. La duchita está por aquí para quitarse la arena. Y bastante agua. Aquí incluso estoy conectado. Hay un dispositivo que da wifi para no estar totalmente desconectado en medio de la nada. Esto es lo más brutal. Vean esa belleza. En esa belleza de playa. El paisaje. Vean las rocas que rodean este hospedaje. A lo largo del video les he ido mostrando diferentes cosas que ustedes me preguntaron en Instagram, como que cómo era la realidad fuera de los lugares turísticos, que ya lo vimos en el pueblito, les mostré los restaurantes locales, me preguntaban que cómo es la gente, ya ustedes vieron que es muy amable, incluso cuando ven la cámara saludan, muy buen trato aquí en Filipinas. Sobre los precios, vimos los precios de la comida más turística, vimos los precios de la comida más local. Ahora viene una pregunta que muchísimos y muchísimas de ustedes me han hecho. Es la siguiente: ¿vale la pena? Así pelado. Es una pregunta demasiado abierta. ¿Vale la pena o no visitar estos lugares paradisíacos al otro lado del mundo, pagando lo que vale venir hasta aquí, que es lo más caro, los boletos de avión? Esto es algo totalmente subjetivo, pero sí tengo una respuesta para dar. Yo les podría decir, sí vale completamente la pena. Otra persona que vino exactamente en la misma fecha e hizo lo mismo que yo les va a decir, no, no vale la pena, está totalmente sobrevalorado. Entonces, eso es algo muy personal. Lo que sí les puedo decir es que lo que vale la pena es lo que a ustedes les gusta, no lo que la sociedad les diga que es lo que hay que hacer. Yo creo que ese es el gran problema, ir a un lugar porque a usted le dijeron que tiene que ir ahí y que si no va ahí, usted no es un viajero de verdad. No, tal vez a usted lo que le gusta es ir a un hotel 5 estrellas, tirarse ahí en una silla porque usted es una persona que trabaja 24/7, que está estresado y más bien quiere estar en una silla, no quiere preocuparse por a qué hora sale el tour mañana en la mañana, no quiere preocuparse por dónde va a ir a comer, quiere que venga alguien y le traiga el cóctel. O tal vez usted es alguien que está muy aburrido de la rutina y quiere algo violento, quiere venirse al otro lado del mundo y comerse un escorpión, un balut, no sé, o rentar una scooter y irse por ahí y explorar lugares. Depende de ustedes, pero simplemente no dejen que alguien les diga lo que vale y lo que no vale la pena. Investíguense ustedes, qué les gusta a ustedes y hagan eso. Ojo la reflexión, y estamos empezando apenas. Vamos a ir a conocer una playita donde me recomendaron ver el atardecer. Dicen que está aquí al otro lado de la piedra, entonces vamos a ir en el kayak de Barbie. Esto sí se siente nivel, la verdad, estar remando en un lugarcito que pareciera privado. Todo esto es público, toda la orilla, lo que entiendo en Filipinas es pública, pero como está lejos, pues no hay nadie, solo estoy yo y me estoy quedando ahí como un ermitaño. Entonces se siente bien exclusiva esta experiencia. Compárenla, por ejemplo, con la laguna que fuimos a visitar, que no cabía la gente, chocábamos en los kayaks de tanta gente que había. ¿Qué pasa con los filipinos? Aquí a simple vista, vean, hay un pedregal, pero si me arrimo por aquí, por esta endija, con cuidado porque me despedaza el agua. Hay una habitación ahí, no sé si la alcanzan a ver, hecha con piedra. Uy, 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 ahora cómo he hecho reversa. Vean esa locura, casi ni se nota que está ahí. What? Esta es la parte más peligrosa, vamos a arribar a la playa. Esperemos que una ola no me vuelque. ¡Ay, papalote! ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Qué agusticidad! Gracias a Dios por estar aquí. ¿Se imaginan ustedes? El sol a punto de caer, esta playita por aquí, no tan privada. Siento que alguien me está observando ahí, en alguna parte, en esa cabaña que vimos en la roca. Otra pregunta muy interesante y muy importante que me hacen mucho, que son como consejos para emprender, para grabar en YouTube. Como ustedes saben, además de grabar videos en internet, que es mi trabajo principal, es un trabajo, aunque no parezca, también me gustan los negocios, también tengo diferentes empresas. Entonces no soy experto, pero aquí les va mi humilde opinión. Últimamente me he dado cuenta que en internet nos quieren vender esto. Nos venden que así es viajar y que así es hacer videos en internet, y así nos venden todo, incluso empresarios nos venden que así es hacer una empresa, cuando en realidad eso es solo el resultado de pasar, no sé, yo he llegado a pasar 18 horas seguidas pegado a la computadora haciendo un trabajo sumamente aburrido, que a mí me gusta porque a mí me gusta, pero mi consejo es, hagan lo aburrido, lo que nadie quiere hacer. Ahí es donde está la clave. Estar, por ejemplo, en Filipinas grabando toda una serie es el resultado de no sé cuántas horas buscando contactos, buscando lugares, buscando presupuestos, buscando propuestas, buscando qué hacer, qué no hacer, con qué tener cuidado. Así con todo, igual los futbolistas, no sé cuántas horas durante cuántos años se entrenan, se cuidan la dieta, lesiones, etcétera, para llegar a jugar un partido de Champions. Lo realmente importante
importante es lo que está detrás, todo ese proceso aburrido. Entonces háganlo aburrido, no busquen la dopamina. Muy difícilmente ahí van a encontrar lo que andan buscando. Este lugar se ve y se escucha desde la cabaña. Yo pensé que había un fiestón aquí, pero no. Simplemente hay música y luces para el que quiera llegar. A la orilla de este lado de la playita hay puros restaurancitos así como estos, de cuidado, de cautela. Me pedí unos camarones, me puse creativo. Estos son unos camarones al whisky. Lo arriesgué todo. Vamos a ver si se ganó en esta ocasión. Se sienten muy puros, muy sanos a la plancha. Yo les hubiera preferido al ajillo, pero mi salud lo agradece. De eso se trata la vida, de arriesgar. A veces se gana, a veces no. Ahora pedí algo que se llama crème brûlée. Oh, qué nombre. Lo pedí porque se ve bello, se ve hermoso. Pero no juzguemos un libro solo por la portada. Se ganó, damas y caballeros. Probablemente esto sea un flan, simplemente se llama crème brûlée y me lo metieron así. Pero es un poquito más cremoso que un flan. Un poquito más cremoso, igual de dulce. Tiene queso, tiene huevo y por arriba tiene una capita de caramelo quemada. Espectacular. ¿Qué les pareció a ustedes? Para hacer restaurantes que están frente al mar, que estuve viendo que todos tienen así precios más o menos parecidos, me parece que está bien para estar literalmente metidos en la playa y que son buenos restaurantes según las reseñas. ¿Lo escuchan? Están cantando karaoke en el bote. Entiendo tu dolor, hermano. ¿Recuerdan en Manila que entramos a un bar y les contaba que aquí les encanta el karaoke? Es real, en todos lados se escucha el karaoke, en las casas, en los barcos, en los bares. Vamos de vuelta a nuestra guarida en la montaña. Qué madre que ya me había bañado y estoy con el agua casi a la cintura. No sé dónde diablos, pero hay una fiesta como en La Roca. No sé si es que rebota el sonido desde allá. Qué gran acierto de verdad. En un principio pensé que era una estafa o que era publicidad engañosa, que una cabaña así con playita privada. Pero vean dónde terminamos llegando, más bien se pasó de real, de que había que llegar en bote y todo. No puedo esperar por ver el amanecer en este lugar. Muy buenos días, señoras y señores. Nos dieron hasta la opción de traernos el desayuno a la casita. Vinieron en bote temprano. Bueno, ni tan temprano, pero mañanía a las 9 de la mañana. Ustedes me entienden. Nos trajeron el desayuno hasta aquí a desayunar con esta vista. Por Dios, qué lugar. ¿Cómo es que esto apareció así de repente? Este sueño ha llegado a su final. Lastimosamente, yo haber sabido que esto era así, me hubiera quedado una semana aquí desconectado de todo. Amigos, esto no es publicidad pagada para nada, pero se los quiero recomendar. Si alguien de casualidad viene al Nido y viene aquí, se llama Just In Beachfront, así es como lo pueden encontrar. Yo lo encontré en Booking, costó $140 una noche y me dijeron que hoy, si me quería ir a las 3 o 4 de la tarde, podía irme a las 3 o 4. Es el primer lugar en no sé cuántos años donde me dicen eso. Un sueño, de verdad. Cuéntenme qué les pareció, déjenmelo todo ahí abajo en los comentarios, qué les parecen los precios, si hay más cosas que quieran saber, preguntas que quieran hacer y tal vez las podamos ir viendo en diferentes videos. Ahora nos vamos a otro destino. Suscríbanse porque se viene potente. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que estaba viviendo un sueño, una ilusión. Como extra, no lo robaron. Aquí está todo. Aquí durmió esta bicha en medio de un callejón que se ve turbiezón. Aquí está la moto y los cascos. Excelente servicio.